Israel bombardeó en pleno Doha a líderes de Hamas. El ataque se registró en un complejo donde el grupo palestino mantenía su base política desde hace años. La explosión dejó una columna de humo visible, la alcanza usted a apreciar en su pantalla, desde varios puntos de la ciudad. Qatar respondió con una condena inmediata, calificó la ofensiva como un ataque cobarde y acusó a Israel de violar todas las normas del derecho internacional. El ataque ocurrió en medio de conversaciones claves para un posible alto al fuego en Gaza. Lo que hizo Israel en Qatar, pues sí, rompe en mucho los precarios equilibrios, pero sobre todo Qatar se había mantenido a distancia. La Casa Blanca calificó como incidente desafortunado, fíjese, para que lo diga la Casa Blanca, el ataque de Israel en Doha. Caroline Leavitt, la secretaria de la Defensa, la secretaria de Prensa, rectificó, mencionó que Estados Unidos recibió un aviso previo sobre la operación militar y lanzó una advertencia para los cataríes. Y ojo con esto, de acuerdo con la Casa Blanca, el presidente Trump conversó con el primer ministro israelí tras la ofensiva. En pocas palabras le dijo, pues, ¿qué pasó, no? En privado expresó preocupación y subrayó que este tipo de acciones no ayudaban a los esfuerzos de paz en lo más mínimo en la región. Jamás aseguró que su dirigencia sobrevivió al ataque israelí en Doha. Sin embargo, el grupo reconoció la muerte de 5 integrantes, incluyendo al hijo del principal negociador, Suhail al-Hindi, del buró político de Hamas. Expresó desde Doha que el liderazgo estaba bien y que Dios los defendió del ataque. Sostuvo que la sangre de sus líderes es tan valiosa como la de cualquier niño o de cualquier adulto palestino. Conversemos, qué mejor, con Moisés Garduño para que nos diga él qué piensa de esto, qué información tiene de lo que ha sucedido. Moisés es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en Medio Oriente. Como siempre, Moisés, gracias por tu participación, tu generosidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchos saludos para ti y para la audiencia. Muy buenas noches. Ahora sí que te confieso que esto no me lo esperaba, pero entiendo que estamos en medio de inéditos. ¿Qué pasó? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué rompió este precario equilibrio, incluso de Qatar, que se había mantenido al margen? Bueno, este ataque está también rompiendo la forma en la que pensamos las relaciones internacionales, Javier. Qatar inmediatamente encuadró el ataque israelí como terrorismo de Estado. Eso también es muy serio en el sentido de que un actor terrorista pues es aquel que no respeta las leyes humanitarias, el derecho internacional. Y esto mostró un poco también el enojo de los cataríes porque ese anuncio que hizo Estados Unidos de avisarle a Qatar lo hizo con 10 minutos posteriores al inicio del ataque israelí, con lo cual pues Qatar también, al verse como un aliado de Trump, recuerden que les regaló un avión, ¿no? Todo nuevo y moderno, le firmó una serie de contratos millonarios para invertir en la economía norteamericana. Sí. Y que Trump le haya pagado con un aviso de 10 minutos posteriores al inicio del ataque israelí hizo enojar mucho a los cataríes porque los cataríes tienen un acuerdo de defensa con todos los integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo y no sabían si activar los mecanismos de defensa integral, tipo lo que hace la OTAN cuando atacan a uno de sus miembros, o en realidad no hacerlo e irse por la vía diplomática, que al final fue lo que hizo Qatar. Entonces, Javier, también como tú, como muchas otras personas a nivel mundial, todo esto nos tomó por sorpresa porque ni siquiera los cataríes sabían qué hacer. Los integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo se vieron en la medida forzada de simplemente hacer declaraciones pues solidarias con Qatar y activar los mecanismos de comunicación más inmediatos, pero más allá de esto no pasó nada, como no ha pasado nada con los ataques que ha hecho Israel de 7 países ya del Medio Oriente, 6 de ellos árabes, más Irán, con lo cual, pues evidentemente es un mensaje de inestabilidad regional, de golpe a la diplomacia, porque Qatar es un mediador del conflicto. Qatar no es un país beligerante, es un país que desde el año 2012 es el mediador por sugerencia de los Estados Unidos. Fíjate. Y además también tiene oficinas de diferentes grupos con los que Estados Unidos ha negociado en los últimos 20 años, los talibanes, los hutis, Hamas, otros grupos del Medio Oriente y de África, y esto simplemente es algo que va en contra de esa labor diplomática catarí. Para terminar, Javier, los cataríes no se salen del proceso negociador, siguen manteniendo su papel de interlocutor, de mediador ante Naciones Unidas, ante Estados Unidos, pero evidentemente han levantado la voz de que esto no debe de volverse a repetir,
porque entonces tomarán medidas necesarias para responder militarmente a Israel. Fíjate, eso quiere decir que se metería en el conflicto directamente y cambiarían mucho las cosas. ¿Qué pasa con los ciudadanos catarís? ¿Ellos reaccionan? ¿Qué ha sabido a lo largo del día de lo que ha pasado? Porque de entrada les ha de haber indignado lo sucedido, ¿no? Bueno, los cataríes son ciudadanos que están acostumbrados a un ambiente de paz, a un ambiente de estabilidad económica. Hay que decir que la población catarí no rebasa los 320,000 ciudadanos, cosa que los migrantes que trabajan en Qatar ascienden a casi 700,000 personas, es decir, el doble de los ciudadanos cataríes. Por lo tanto, aunque están politizados, estudian muchos de ellos en universidades de élite dentro de Qatar, del Medio Oriente y también en Estados Unidos y Europa. Esto también encendió las redes sociales y se activaron las medidas de seguridad, las medidas también para turistas, para mucha gente del extranjero que reside y trabaja ahí, porque hay muy buenos salarios en Qatar. Es uno de los países que tiene los ingresos per cápita más altos del mundo, muy cerca de los países nórdicos, y esto irremediablemente también impactó pues esa estabilidad y esa emergencia a la cual no están acostumbrados, ¿no? Finalmente podríamos decir que hay toda una solidaridad y una legitimidad con respecto al jeque Al-Thani, y hay todo un apoyo político y social por parte de la gente hacia el jeque y sus compañeros del Consejo de Cooperación del Golfo frente a lo que ha hecho Israel, que insisto, ¿no? Es un balazo al pie, porque además hay que decir, Javier, que el ataque israelí falló con su objetivo. El objetivo era Sí, asesinar sí. a líderes de Hamas que viven en Doha, y al haber sido movidos por las agencias de inteligencia cataríes, fallan en el objetivo, y hay un descontento terrible dentro de los aparatos de seguridad de Netanyahu, que hizo este ataque muy arriesgado sin cumplir los objetivos Se que planteó. se plasmó. Oye, Moisés, me da la impresión de que se va internacionalizando cada vez más el conflicto. Sobre todo, pienso que va corriendo en el mundo una defensa cada vez mayor de Palestina y cada vez una mayor crítica a Israel. Desde eventos ciclistas como el evento ciclista de España, ¿no? Que materialmente tuvo que, el de Burgos creo que se tuvo que interrumpir, hasta el día de hoy Trump entrando a un restaurante o algo parecido y la gente gritándole viva Palestina e incluso pasando casi enfrente de él con la bandera. Se internacionaliza y también tenemos países que andan en líos grandes, ¿eh? Como el caso de Francia, que es un aliado, que puede ser un aliado interesante, ¿no? Sí, totalmente. Palestina devino en mundo. Se internacionalizó la causa, Palestina se hizo global, se intensificó un sentimiento no solamente pro-palestino, sino también de aberración con respecto a la barbarie con la cual se está perpetrando la violencia en la Sí, Franja de Gaza. sí. Acusaciones por genocidio, pero además ahora de terrorismo de Estado por parte de actores internacionales como Qatar, como la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que son formas de ir encuadrando lo que Israel se está haciendo a sí mismo. No es un Estado más seguro que antes, y más bien yo creo que el gobierno de ultraderecha sigue vivo y sigue alimentando esta violencia precisamente porque la guerra es lo que lo alimenta y lo sostiene, ¿no? En el momento en que se firme un cese al fuego, un tratado de paz, por mínimo que parezca, el gobierno de ultraderecha ya no tendría razones para estar ahí. Netanyahu tampoco tendría que estar ahí, aunque no se reduce solo a Netanyahu, sino a todo el espectro político y militar que ha alimentado esta guerra. Y esto va creciendo en el mundo. Mira, en México, lo que tuvimos el concierto en el Zócalo, Sí, sí. todas las personas reunidas ahí cantando. Esto es inédito también. Javier, hace 25, 30 años, hablar de Palestina se hablaba en voz baja. Ahora se hace a gritos a nivel internacional, y no es una apología de grupos, ¿no? De grupos políticos, porque, insisto, las élites palestinas tienen que trabajar en lo suyo, tienen que trabajar en la unidad. Es por la defensa de la dignidad de un pueblo que está resistiendo ahí en la franja y en algunas partes de Cisjordania, en la diáspora, y sobre todo también, Javier, en las prisiones israelíes, que es también ahí donde se teje la política palestina, donde están los líderes que pueden unificar a las facciones políticas palestinas. Ellos están en las prisiones. Y estos gritos que se dan a nivel global en España, en México, en Colombia, en Francia, en el mundo árabe, pues están cada vez resonando más, a tal grado de que Estados Unidos se siente muy incómodo, y ya va a ser muy difícil ignorar lo que está pasando
a tal grado de que van a tener que tomar una decisión, y esa decisión tiene que ser diplomática, porque la guerra en realidad está colmando la paciencia de los ciudadanos globales, Javier. A ver, para cerrar, Moisés, te pregunto, ¿qué crees que venga? ¿Tendrá secuelas? ¿Tendrá consecuencias lo sucedido el día de hoy en Qatar o no? Por supuesto que sí, Javier. Hay un temor en el Consejo de Cooperación del Golfo, muchas preguntas Sí. de, bueno, ¿acaso Israel va a seguir atacando ahora las oficinas de los Hutis que están en Omán? Que los Hutis también en Yemen han hecho una serie de fricciones con Israel, y su oficina política, su liderazgo no está en Yemen, está en Omán. Entre Omán y Qatar se han visto las dos naciones más importantes en términos de mediación y de interlocución en el mundo árabe en décadas. Antes lo fue Egipto, y ahí está la Liga Árabe, en algún momento Túnez, pero hoy en día el Golfo se ha tratado de construir como una zona de interlocución, y hay temor de que Israel siga con esto en otras partes. Por lo tanto, la repercusión más inmediata es una unidad regional, un llamamiento regional, una activación de los mecanismos de seguridad y de prevención, y sobre todo también este tipo de discusiones en el seno del Consejo de Seguridad. Y otra repercusión importante es que otros países están viendo estos escenarios, que por lo menos están poniendo las barbas a remojar. Yo hablaría de Turquía. Turquía es un país que ha tenido fricciones con Israel en el territorio sirio, sobre todo a raíz de la caída de Bashar al-Assad, donde Israel ha ido avanzando poco a poco a estar a pocos kilómetros de la capital, Damasco, y eso no ha gustado para nada en Turquía, que también quiere tener influencia ahí. Y además, Javier, Turquía es un integrante de la OTAN. ¿Que si acaso Israel ataca a Turquía por alguna fricción que tengan en el Mediterráneo, se va a activar el mecanismo de defensa integral que tiene la OTAN en su carta constitutiva? Son preguntas que nos están haciendo a los internacionalistas, porque en realidad todo esto no estaba pensado, no estaba planeado, pero el mundo está cambiando, y está cambiando de una manera muy rápida, que simplemente tenemos que ir viendo los episodios y reflexionarlos en función de los únicos mecanismos con los que nos sostenemos, que son los de la ley internacional y el derecho internacional, Javier. Preguntas al aire, pero hay que darle seguimiento al presente. Moisés Garduño, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier, el agradecido soy yo. Que pasen muy buenas noches y gracias por todo. Muchas gracias a ti, más